adición del espacio muerto anatómico, ustedes saben que es 150 cc o mililitros, más el espacio muerto alveolar. ¿Qué es el espacio muerto alveolar? Son los alvéolos, ¿ok? Son los alvéolos de la zona 1 de West. En pocas palabras, si voy a la zona 1, son los alvéolos que casi, o sea, que están ventilados, pero casi nada perfundidos. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, cuando me encuentro en un paciente que tiene un émbolo pulmonar, una trombosis venosa profunda que se complica con un tromboembolismo pulmonar, yo tengo que hacerme o yo tengo que graficar esto. Acá tengo mi alveolo que representa la ventilación, y acá tengo mi capilar que representa el flujo. Un émbolo. Se forma un trombo, imaginemos, en la arteria pulmonar. ¿Qué está pasando con el flujo? Está disminuyendo. Y si empeora el trombo, empeora esa disminución del flujo. Por lo tanto, ¿qué pasará si disminuye más el flujo? Aumentará el cociente, ventilación-perfusión. El mejor ejemplo es el tromboembolismo pulmonar. Si yo me voy al otro extremo, igualito, dibujo un alveolo, yo dibujo un alveolo y su capilar. Entonces, está diciendo, ¿qué les está diciendo acá? Ya, un shunt. ¿Qué es un shunt? Un shunt es el famoso corto circuito. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir que haya un cortocircuito? Que hay disminución en la ventilación. Ejemplos, no solamente por cuerpos extraños. Es un problema netamente en la ventilación. Por ejemplo, imaginemos que haya un cuerpo extraño. Imaginemos que acá. Imaginemos que no sé, el paciente tenía moco o se tragó un objeto, ¿ok? Y la ventilación empieza, empieza a disminuir, ¿ok? Entonces, para intentar compensar esa disminución de la ventilación, ¿qué va a pasar con el flujo? ¿Ustedes qué creen que pase con el flujo? Va a empezar a aumentar para intentar compensar esa ventilación, pero es en vano. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre la ventilación y la perfusión. No está llegando nada de aire al alveolo, por lo tanto no están ventilados, ¿ok? Entonces, este aumento de la perfusión, inversamente proporcional, me va a disminuir mi cociente de ventilación-perfusión. ¿Qué otros ejemplos tengo? Neumonías. Entonces, las neumonías también me explican un shunt. O sea, mi cociente de ventilación-perfusión va a tender a ser cero. Casi nunca llega a cero. La mayoría de veces van a ser menores a uno. ¿Qué representa el cero? Es una ventilación o una obstrucción total. ¿Ok? ¿Qué representa el menos uno? Quiere decir que se está aproximando a cero, pero hay ventilación mínima, pero sí hay. El cero significa que ya no hay nada de ventilación. ¿Ok? Otro ejemplo, neumonías, cuerpos extraños están ahí. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esta patología? Atelectasias. ¿Ok? Cualquier cosa que me impida que el alveolo sea ventilado va a darle shunts. ¿Ok? Acá vamos a ponerle T. Aquí es un estado normal. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente vinculándolo al sistema cardiovascular. Vamos a ver esta preguntita que está acá. Primero vamos a ver esta y luego vamos a volver. Acá. Esta, vamos a verla. Dice, ¿cuál de los siguientes valores de la relación ventilación-perfusión es más probable en el área afectada? Les dice, hombre de 42 años, tiene fiebre, tos productiva y disnea
de hace 2 días. Hasta ahí, ¿qué cosa es? Es más, le dicen que tiene estertores inspiratorios, ¿ok? Y un aumento de las vibraciones vocales. Hasta ahí, ¿qué cosa es? ¿Qué es todo esto? Podría ser, ah, profesor, ¿podría ¿Podría ser indicarlo? exacerbación aguda de POC? Sí, claro, puede ser, pero ¿con qué se pudo haber exacerbado? Ah, Con neumonía, ¿no? con una neumonía. Claro, o sea, puede ser una exacerbación de POC, definitivamente, ¿ok? Por las características que les da, pero el punto es que al final les está diciendo que es una neumonía. Por lo tanto, hacen su gráfico, ventilación y perfusión, ¿ok? Igual, si fuera el caso de un EPOC exacerbado o fuera el caso de netamente una neumonía, el problema del EPOC es obstructivo, ¿no? Hay moco. Y el problema de la neumonía típica, ojo, porque ese es un caso de una neumonía típica, va a haber aumento de líquido dentro del alveolo. Sea cual fuera el caso, el problema es la ventilación. Por lo tanto, yo grafico mis zonas de, pues, uno, 2, 3. ¿Cómo creen que tienda? Menor a uno. Menor a uno. Doctor, ¿por qué no puede ser cero? Porque cero les representa un alveolo totalmente obstruido. Este paciente todavía no tiene esas características. Es cierto, está con tendencia al cero. Perfecto. Pero todavía no es un alveolo totalmente obstruido. ¿Ok? Entonces, la respuesta es la D. A ver esta. Acá sí, efectivamente, tenemos un EPOC. Dice, ¿en qué zona del pulmón es más frecuente que se produzca un shunt fisiológico? ¿Y por qué? Si se dan cuenta, esta pregunta es un saludo a la bandera. Realmente la pregunta es clara, le está diciendo shunt fisiológico. ¿En la zona uno, en la zona 2, en la zona 3 o en todas las zonas? Ya saben, su gráfico, zona uno, zona 2, zona 3. ¿Dónde se comportaría como un shunt? Acá tiene el infinito, ¿no? Aquí tiende a cero. No hay ventilación. Aquí no hay perfusión. Sería una zona 3, ¿no? Sí. Definitivamente es una zona 3. El resto son distractores. No se preocupen, que vamos a seguir banqueando. Miren esto. Miren, ustedes saben, por regla general, que los gases difunden, ¿ok? Por un gradiente de presión. Eso quiere decir que van de una presión 1 hacia una presión 2. ¿Qué característica tiene que tener esta presión 1? Tiene que ser sí o sí mayor que la presión 2. O sea, los gases van de menor, perdón, los gases van de mayor presión a menor presión. ¿Ok? Mayor presión. Entonces, nosotros sabemos que dentro de las células existe un metabolismo. ¿Ok? Un metabolismo interno que a las finales me va a dar ciertos productos. Por ejemplo, ácido láctico y también CO2. Este CO2, como su presión es mayor, difunde, ¿no?
Y este CO2 puede tomar tres caminos diferentes. Uno, dos y tres. No, sí, estoy grabando, pero el Este problema es CO2 que puede también tengo unirse que acabar salud comunitaria porque con es el hoy día agua benza. por medio de una Pero, enzima que a ver, voy a cataboliza intentar esta ingresar con mi fracción que es la otro anhidrasa para basar mi carbónica, interés. ¿ok? Voy a dejar grabando de Y esta cosa. forma este compuesto, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? La anhidrasa carbónica, ¿ok? O el ácido carbónico, ¿ok? Entonces esto es muy lábil, se cinde fácilmente, ¿ok? Se cinde en protones o hidrogeniones y bicarbonato. Este bicarbonato puede ser expulsado del eritrocito, esto es un eritrocito, ojo, por un tipo de antiporte. Y ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que el 70% del CO2 va a migrar o va a viajar por el torrente sanguíneo en forma de bicarbonato. Ahora, esa es una. Dos, ese CO2 difunde y se une con mayor afinidad a la hemoglobina y forma un componente. ¿Cómo se llama este componente? Methemoglobina. Carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina. Pero hay otro que está en menor cantidad, que está disuelto en plasma. ¿Ok? Entonces, si les preguntan en el examen, la mayoría de todo el CO2 que se transporta es en forma de bicarbonato. Acá hay un fármaco, es la acetosolamida, ¿no? Acetazolamida. Inhibe a la anhidrasa carbónica. Por lo tanto, ¿qué pasará con el bicarbonato si yo utilizo acetosolamida? Disminuye, ¿no? ¿En qué Claro, casos pues. puedo utilizarlo? Cuando ustedes, por ejemplo, van a la altura, su cuerpo empieza, ustedes, o sea, realmente recuerden que la fracción inspirada de O2 es igual acá en Lima que en la Rinconada. Lo que cambia es la presión atmosférica. ¿Ok? Acá estamos casi al nivel del mar, la presión atmosférica es mucho mayor que la presión que tenemos en Rinconada. ¿Ok? Entonces, esa presión, ustedes recuerden que la presión es fuerza sobre área. Es la fuerza con la que un gas, ¿ok? O con la que el aire ingresa en un área determinada. Ahora, el punto es, la presión es mucho menor acá. ¿Y qué tiene que ver eso? Que al cuerpo le va a costar respirar. Por lo tanto, compensatoriamente tiene que hiperventilar, hiperventilación. Y cuando yo hiperventilo, yo estoy barriendo CO2. ¿Por qué elimino CO2? Porque, recuerden, si yo estoy hiperventilando, yo inhalo y exhalo más rápido. Por lo tanto, el CO2 sale o se exhala de manera más eficiente y más rápida. ¿Ok? Por lo tanto, yo estoy disminuyendo el CO2. Y esto me va a condicionar algo, una alcalosis respiratoria. ¿Cómo tengo que compensar esto? Con buffers, con tapones. Por ejemplo, el más importante es el de los fosfatos. El siguiente tampón es el respiratorio. Y el último, que se activa recién a las 72 horas, es el renal. ¿Ok? Entonces, el renal es el más eficiente que hay, pero es el que se demora. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo incentivar esto? Yo tengo que compensar esta alcalosis respiratoria. Yo estoy eliminando CO2. ¿Cómo lo hago? Con acetosolamida. ¿Por qué? Si yo estoy disminuyendo el CO2, ¿qué tendría que pasar con el bicarbonato para que se compense? Tendría que también disminuir, ¿no? Para que se compense con una acidosis metabólica. Eso es justamente lo que me hace la acetosolamida. Inhibe la anhidrasa carbónica, ¿ok? Entonces, por lo tanto, disminuyo los niveles de bicarbonato. Por lo tanto, se comporta como una acidosis metabólica y compensa esta alcalosis respiratoria. Por el contrario, ¿quiénes son los pacientes que hipoventilan, por ejemplo? Los que hiperventilan, por ejemplo, son los que se van a la altura, ¿no? Altura, los que hacen ejercicio, los pacientes que tienen crisis de ansiedad, ¿ok? ¿Y quién me hipoventila?
Uf, son bastantes, ¿ok? Pero uno, por ejemplo, es el paciente que tiene EPOC, que es un paciente que está reteniendo CO2. ¿Por qué retiene CO2? Porque al momento de que exhala, por dos mecanismos físicos, que es el efecto Venturi y el principio de Bernoulli, los bronquios o los bronquiolos, perdón, los bronquiolos colapsan. Por lo tanto, empiezan a retener aire, empiezan a retener CO2 dentro y por eso su volumen residual aumenta. Por eso tienen un tórax en tonel, porque empiezan a retener CO2, empiezan a retener aire dentro de su caja torácica. ¿Por qué se explica? La parte histológica es porque los bronquiolos carecen de cartílago. O sea, es más fácil que el bronquiolo colapse. Y los dos principios físicos que explican ese colapso son el efecto Venturi y el principio de Bernoulli. ¿Quién más hipoventila? Los pacientes, por ejemplo, que están con intoxicación por opioides. Ya saben que los opioides actúan en los receptores Mu. Y los receptores Mu son para opioides endógenos, o por ejemplo las endorfinas. ¿Qué otros pacientes conocen que pueden hipoventilar? Los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, los pacientes obesos. ¿Ok? Entonces, veamos esta pregunta. Eso no. Acá está. Durante el intercambio gaseoso en los pulmones, ¿cuál es el mecanismo principal que permite el movimiento de oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre capilar? ¿No sería la B? Claro, el CO2, el O2 y el oxígeno son gases, ¿ok? Por lo tanto, difunden por simple difusión simple. Son gases. Eh, Creo que hay una pregunta similar por acá. Allá. Esta tiene que ser. Ya, antes de pasar a esas preguntas, tenemos que ver la curva de la disociación de la hemoglobina. ¿Ok? Una es la curva que se desplaza a la derecha. ¿Qué pasa cuando la curva se desplaza a la derecha? Eso significa Hay algo que que se llama el efecto Bohr. ¿Recuerdan lo que era el efecto Bohr? Esto es netamente para su examen. El efecto Bohr les dice la relación, ojo, la relación entre el aumento en la concentración de CO2 o el pH en la sangre y el descenso de la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. ¿Ok? Y el efecto Bohr, sí o sí, lo voy a ver cuando se desplaza siempre al lado derecho. ¿Ok? Aquí, de todos estos parámetros, ¿cuál es el más importante y que me describe mejor por qué se vuelve menos afín la hemoglobina al oxígeno? Este que está acá. La disminución del pH. La disminución del pH o la acidemia me explica mejor todos los síntomas. ¿Ok? A ver, acá está. Esta pregunta.
La B. Definitivamente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener un mapa mental en su cabeza o un cuadro diferencial de la desviación izquierda y la desviación derecha. Cuando tengo la desviación izquierda, ¿ok? El pH se hace más alto, o sea, alcaleno. La presión arterial de CO2 disminuye, la temperatura baja y el 2,3 difosfoglicerato también baja. Por el contrario, en la desviación derecha, el pH, vamos a ponerlo de otro color, el pH disminuye, la presión arterial de CO2 aumenta, la temperatura también aumenta y el 2,3 difosfoglicerato también aumenta. Entonces, ¿qué le está diciendo? Un paciente, vamos a poner que sea un hombre, 25 años, ingresa por disnea, ¿ok? Luego de haber realizado un ejercicio intenso. Los análisis del laboratorio muestran una acidosis metabólica leve, con un pH, que es lo más importante, de 7,32. Entonces, durante el ejercicio, el metabolismo anaerobio en los músculos generó un aumento de dióxido de carbono y ácido láctico. Si yo aumento el CO2, como vimos en la anterior slide, si yo aumento el CO2, que es propio del metabolismo celular, más el ácido láctico, ¿qué está pasando con mi pH? Está disminuyendo, ¿no? Sí. Efectivamente, entonces, ¿cuál es la mejor respuesta aquí? Podría ser la A. ¿Creen que pueda No, porque ser es la desplazamiento a A? la izquierda. No, la A no. No, no, nada que No, ver. porque hablan del ¿Creen, calor, sí, y la división a la izquierda. No. creen que pueda ser la E? No hay un efecto, no, no tiene, al contrario, me está contradiciendo todo lo que les dije antes. A ver, desplazamiento hacia la izquierda debido al aumento de CO2, no, al contrario. Entonces tengo B y C. Desplazamiento hacia la derecha debido al aumento de CO2 y disminución del pH, o desplazamiento hacia la derecha y a la disminución de la temperatura. Tiene que ser la letra Letra B. B. ¿Ok? Perfecto. A ver esta. Este ya es con ventilación, perfusión. Acá lo que tiene que hacer es hacer sus zonas de West, nada más. Zona uno, zona 2, zona 3. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiológicos explica mejor la hipoxemia observada? Dice, hombre, 55 años, fumador, hipertenso, y le han hecho una cirugía de cadera. Es una cirugía grande, una cirugía que sangra. ¿Ok? De la nada tiene disnea súbita. Ustedes recuerdan su triada de Virchow, ¿no? Éstasis venosa, hipercoagulabilidad. ¿Y qué más? Y daño endotelial. Este paciente, ¿qué tuvo? Tuvo un disnea súbita, dolor pleurítico y taquicardia. ¿Qué tuvo este paciente? Un TED, ¿no?
Sí. Un TEP. Entonces, ¿se acuerdan que le dije dónde estaba el TEP? Acá en la zona 2 no estaba, ¿no? Acá todo está en equilibrio. ¿En cuál está? ¿Acá o acá? La uno. La uno. El 1, ¿no? Acá están los que tienden al infinito y más allá. Estos son los shunts fisiológicos. Por lo tanto, ¿cuál es el problema acá? La D, entonces, el problema es la circulación del oxígeno. O el problema en el flujo, en la perfusión. A ver, anemia severa no es. ¿Qué más? Limitación en la difusión de oxígeno a través de la membrana alveolo capilar. Puede ser, ¿ok? ¿Qué piensan ustedes? Vamos, vamos. Podría ser la A, doctor, A ver, ¿por qué crees que puede ser la porque hay poco oxígeno en los alvéolos, lo que no favorece la difusión o o el intercambio. opiniones, chicos? Pero sí, creo que sí está ventilando. El tema no va por otro lado. Porque si está con TEP, entonces en el flujo sanguíneo está el taponamiento, pues, ¿no? La obstrucción. Claro. Entonces, el problema no es la ventilación. El problema es la perfusión, ¿no? Es un TEP. Por lo tanto, tiende hacia el infinito, ¿no? Es un problema en la ventilación. Entonces, quizá el paciente tenga disminuida la ventilación en un punto de la esfera natural de la enfermedad. Pero acá lo que prima es la disminución de la perfusión. Lo que va a hacer es que el paciente se dispare hacia el infinito. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la mejor respuesta? Disminución de la presión alveolar oxígeno, no tiene nada que ver. Alteración de la relación ventilación-producción en las áreas de perfusión reducida, por supuesto, porque se reduce más, por supuesto. ¿Ok? Los demás son distractores. Los dije. Ahí está. A ver este. Ustedes tienen que saber la diferencia de un edema pulmonar de origen cardiogénico y de origen no cardiogénico. Para empezar, los cardiogénicos te dan datos de que tu paciente tiene una enfermedad cardiovascular. Vale decir, tiene HTA, tiene fibrilación auricular, ha tenido un infarto, es diabético, qué sé yo. El problema es cardiovascular, el problema es de la misma bomba. Pero el no cardíaco usualmente se debe a la permeabilidad aumentada. ¿Ok? Por ejemplo, esto se puede dar en estados de inflamación. Por ejemplo, la neumonía, ¿ok? O cualquier estado de la permeabilidad esté aumentado. Uno de esos es la inflamación, pero es permeabilidad aumentada. Acá el problema es la presión hidrostática que está disminuida, no, perdón, aumentada, porque siempre en las enfermedades cardiovasculares la presión hidrostática capilar siempre va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque el corazón falla y ustedes saben que mientras más distal se haga esa sangre, con menos presión va a tener ese flujo. El problema está cuando tengo una falla cardíaca, más de lo que está disminuido normalmente, okay, se va a empezar a estancar. Ustedes saben que la presión hidrostática es la fuerza del agua que empuja a las paredes del endotelio.
¿ok? O sus paredes del vaso. Entonces, ese estancamiento hace que la sangre salga, ¿ok? En el cardiogénico no. El problema es la permeabilidad. Por ejemplo, pacientes que tienen neumonía, pancreatitis que se complican con síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ok? O cualquier cosa que les condicione inflamación, ¿ok? Dengue puede ser incluso. Entonces, a ver, les doy un spoiler. Este es un paciente que tiene un edema pulmonar. La pregunta es, ¿será cardiogénico o no? A ver, vean esta pregunta, lean el enunciado. Sería no cardiogénico y la B de respuesta. Muy bien, ¿ok? Este es un paciente que tiene un edema no cardiogénico. Entonces, voy a desglosar esta pregunta, ¿ok? Vamos a dejar de compartir un ratito. Ya. Uy, se me va a acabar la batería. Un ratito. Un cargado. Esta definitivamente es letra. ¿Por qué no puede ser el resto? ¿Ok? La pancreatitis, si se complica, ¿ok? Les va a dar el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, básicamente, el cuadro clínico que ustedes tienen consiste en que su paciente está con un edema pulmonar no cardiogénico. ¿Ok? Entonces, en el contexto de que la inflamación severa provocada por una pancreatitis muy compleja, muy severa, daña el pulmón o daña qué parte del pulmón exactamente, la membrana, alveolo, capilar. Entonces, esto aumenta su permeabilidad.
¿Ok? Entonces, esto, a lo largo de esta historia de la enfermedad, lo que va a hacer es que un plasma o un líquido rico en proteínas salga de los capilares al alveolo, causando así el edema. ¿Ok? Ahora, hay una presión que es el PCWP, que es la presión de oclusión, que se mide con un catéter. ¿Ok? Ustedes miden la presión de la aurícula izquierda. ¿Ok? Recuerden que de la aurícula izquierda están llegando sus 4 venas pulmonares, dos de derecha y dos de izquierda. Es una medida indirecta, les dice cómo está la presión. ¿Ok? Les dice una presión venosa pulmonar. Entonces, si ustedes tienen una presión de oclusión elevada, o sea, más de 18 milímetros de mercurio, esto va a reflejarse en un aumento de la presión venosa pulmonar y de la aurícula izquierda. Entonces, si hay aumento de la presión de la aurícula izquierda, ustedes van a tener que su edema pulmonar es de origen cardiogénico. Pero ¿qué pasa si no está así? Si está menor de 18 milímetros de mercurio o normal. El problema no está relacionado con la hemodinamia. El problema es netamente un problema, por ejemplo, de la barrera alveolo capilar. Les pregunto, ¿cómo estaba esa presión acá? Estaba en 12. Está disminuida. ¿Ve? Por lo tanto, para que esta pregunta haya tenido que ser aumento de la presión hidrostática capilar, tenía que decirles datos de enfermedad cardiovascular. Y si quiere ya la presión capilar pulmonar de oclusión, tenía que estar más de 18 o muy cercano a 18. ¿Ok? Entonces, ya saben, cuando ustedes se enfrenten a una pregunta de edema, enfóquenla así. Si les dan esos datos, utilícenlos de preferencia. Vamos a ver. A ver, acá. A ver, entonces, paciente, hombre, 65 años, dificultad respiratoria progresiva, ¿ok? Ortopnia y fatiga. Su historia tiene hipertensión mal controlada, ¿ok? Para rematar. Tiene un infarto hace 5 años, ¿ok? Se puede apreciar que la distensión de las venas yugulares, tiene estertores bivasales, edema pulmonar, perdón, edema en extremidades inferiores, ¿ok? Entonces es una ICC, ¿ok? Definitivamente es una ICC. La radiografía de tórax muestra infiltrados pulmonares bilaterales compatibles con edema pulmonar. La pregunta es, ¿qué tipo de fuerza de Starling es la que está comprometida? Hasta ahorita no han hablado bien de lo que se ha presentado en los estudios, ¿no? O sea, ni siquiera lo publican como que en las redes como para que se pueda hacer más grande el asunto
Pero hay un reglamento donde diga que si la universidad cambia de malla, nosotros tenemos que volver a dar todos los cursos. Bueno, Pero miren, a ver, Voy a darle tu plato. oye, ¿de dónde voy a sacar plata? Mamita, yo pensaba llevar tranquila el próximo ciclo una ciclo fisiopato, fármaco y epidemiología, porque se suponía que íbamos a adelantar patología en enero febrero. Y no me vengas a decir que necesitamos adelantar los 6 cursos más los otros cursos del cuarto ciclo. O sea, prácticamente de esos 3 cursos, o sea, fisiopato, fármaco y epidemio, ahora se va a convertir a otros 3 cursos más, o sea, 6 cursos, o sea, 3 de relleno y 3 de carrera. Está loco, ¿no? Sí, profesor, completo, sí, profesor, ahora se lo compro. Profesor, no tengo el para que todo pueda ingresar a mí. Gracias.
¿Sí? Va a hacer que la ustedes saben que el sistema de derecho está diseñado
Puede tener una diferencia mayor. Ahora un poco más, ve más de espero que vaya bien. Uno antes igual, mientras más lean, más dudas. No puedo preferir. Ya para que por el momento ustedes tienen que aprender a resolver estos problemas.